जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य आश्रित श्री श्रीमद अभय चरण भक्त ग्रंथ प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंज श्यामा कुंज गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मायापुर धाम की गंगामयी की यमुनामयी की तुलसी देवी की भक्ति देवी की समावेत भक्त वृंद की जय निताई गौर परमानंद all glories to the assembly devotees, all glories to the assembly devotees, all glories to the assembly devotees, all glories to Guru Shri Guru Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So reading from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 11 and text 3, no? Or 4? 3. Okay. Tam upashrutya ninadam jagadbhaya bhayavaham pratyudyayuhu prajaha sarva Bhratri Darshana Lalasaha Tam upashrutya nindanam Jagadbhaya bhayavaham Pratyudyayu praja sarva
Pratyudyayu praja sarva Bhartridarshana lalasaha Bhartri darshana lalasaha Tamupashrutya ninadam Tamupashrutya ninadam Jagat bhaya bhayavaham Jagat vaya vajavaham Pratyudyayu prajak sarva Pratyudyayu praja sarva Bhartridarshana lalasaha Bhartri darshana lalasaha Tamupashrutya ninadam Tamupashrutya ninadam Jagat bhaya bhayavaham Jagat vaya vajavaham Pratyudyayu prajak sarva Pratyudyayu praja sarva Bhartridarshana lalasaha Bhartri darshana lalasaha Mama upasrutya ninadam Dan upashrutya ninadam yakataya vayavaham Jagat vaya vajavaham Patyudya yu ajasava Pratyudyayu praja sarva Bhatridarshana lalasa Bhartri darshana lalasaha Tam upashrutya ninadam Tamupashrutya ninadam Jagat bhaya vajavaham Bhaya bhayavaham Pratyudyayu praja sarva Pratyudyayu sarva Bhartri darshana lalasaha Pratyudarshana lalasaha Tanupasrutya ninadam Tamupashrutya ninadam Jagat Vaya Vayavaham Jagat bhaya bhayavaham Pratyudyayu Praja Sarva Pratyudyayu praja sarva Bhatridarshana Lalasaha Bhartri darshana lalasaha Tam upashrutya ninadam Jagat bhaya bhayavaham Pratyudyayu praja sarva Bhartri darshana lalasaha Tam ese Upashrutya Upashrutya habiendo llegado a oír habiendo llegado a oír Ninadam Ninadam sonido Jagat bhaya Vaya el temor de la existencia material modo de existencia material Bhaya abaham Vaya el principio amenazador el amenazador Prati hacia Utyayuhu Utyayu se dirigieron rápidamente se dirigieron rápidamente Prajaha los ciudadanos Sarvaha todos Bhartri Bhartri el protector protector Darshana Darshana audiencia audiencia Lalasaha Lalasaha habiendo deseado así. habiendo deseado así Traducción. Los ciudadanos de Dwaraka, al oír ese sonido que en el mundo material amenaza el temor personificado, comenzaron a correr hacia el Señor rápidamente, tan solo para tener una muy anhelada audiencia con Él, quien es el protector de todos los devotos. Significado. Como ya se explicó, los ciudadanos de Dwaraka que vivían en la época en que el Señor Krishna se encontraba presente, eran todos almas liberadas que descendieron allí junto a él como parte de su séquito. Todos estaban muy ansiosos de tener una audiencia con el Señor. Si bien, debido al contacto espiritual, nunca se habían separado de él. Así como las gopis de Vrindavana solían pensar en Krishna, mientras él se hallaba fuera de la aldea cuidando las vacas. Asimismo, todos los ciudadanos de Dwaraka se sumergían en pensamientos acerca del Señor, mientras él se hallaba fuera de Dwaraka asistiendo a la batalla de Kurukshetra.
Un distinguido escritor de ficción de Bengala concluyó que el Krishna de Vrindavan, el de Mathura y el de Dwaraka eran personalidades diferentes. Desde el punto de vista histórico, no hay nada de cierto en esa conclusión. El Krishna de Kurukshetra y el Krishna de Dwaraka son una misma y única personalidad. Los ciudadanos de Dwaraka se hallaban, pues, en un estado de melancolía a causa de que el Señor se encontraba ausente de la trascendental ciudad, de la misma manera en que nosotros nos ponemos melancólicos de noche ante la ausencia del sol. El sonido con que el Señor Krishna se anunció fue algo así como el anuncio de la salida del sol por la mañana. De manera que con la salida del sol, Krishna, todos los ciudadanos de Dwaraka se despertaron de un estado de sopor y todos se apresuraron hacia él solo para tener una audiencia. Los devotos del Señor no reconocen a nadie más como protector. Ese sonido del Señor es idéntico a él, como hemos tratado de explicar por medio de la posición no dual del Señor. La existencia material de nuestra condición actual está llena de temor. De los 4 problemas de la existencia material, es decir, la comida, el techo, el temor y la pareja, el problema del temor nos ocasiona más dificultades que los otros. Siempre estamos temerosos porque ignoramos cuál será el siguiente problema. Toda la existencia material está llena de problemas y, en consecuencia, el problema del temor siempre se destaca. Ello se debe a nuestra asociación con la energía ilusoria del Señor, conocida como Maya, o energía externa. Sin embargo, todo el temor se disipa en cuanto aparece el sonido del Señor, representado por su santo nombre, tal como lo entonaba el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu en las siguientes 16 palabras. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Podemos aprovechar estos sonidos y quedar libres de todos los amenazadores problemas de la existencia material. Haribol. So in this chapter we very nicely see the reciprocation between the Lord and His devotees. Así que en este capítulo vemos la muy bella reciprocación que hay entre el Señor y sus devotos. How He always cares and how the devotees are eager to reciprocate. Cómo el Señor cuida de ellos y cómo los devotos están listos para reciprocar con Él. Now, very soon is going to be Diwali. Muy pronto va a ser Diwali. Diwali is a very similar situation. Esta es una situación muy similar. That's when Lord Ram is coming back to Ayodhya after fighting for so long, being out of the Ayodhya for a very long time. Y aquí es cuando el Señor Ramachandra regresa a Ayodhya después de haber estado exiliado y luchando por un largo tiempo. So the citizens of Ayodhya then welcoming Ramachandra. Y los ciudadanos de Ayodhya le estaban dando la bienvenida a Ramachandra. Do you celebrate Diwali? Yes, ma'am. What do you do? Well, we put a lot of lamps and we discuss the pastimes of Ramachandra coming back. Yeah, great. Yeah, that's good. So the similar mood actually have the citizens of Dwaraka when Krishna is coming after a long time. Entonces, un humor similar tenían los habitantes de Dwaraka, ¿no? Similar al de los habitantes de Ayodhya cuando Krishna estaba regresando. No. And it's all connected to actually what is the relationship. Y todo está conectado a la relación que ellos tienen. They are looking for a shelter. Ellos están buscando por un refugio. And as Srila Prabhupada said, devotees don't have anybody as a shelter, as a protector, but Krishna. Y como Srila Prabhupada dice, los devotos no tienen a nadie más como refugio o protector aparte de Krishna. So that's why they are looking for the ways to fully surrender to Him. Y es por ello que ellos siempre están buscando los métodos o las maneras de rendirse por completo a Él. But then, as we were discussing, first we need to understand what is actually my relationship with Him. Pero primero tenemos que entender cuál es mi relación con Él.
But to start caring about, actually, okay, what's my relationship with him? I don't know him really, but I want to know, and I want to know the relationship. First, we need to know, actually, okay, what is my goal? Así que para empezarnos a tener cierto interés en esta relación que tenemos con Él, primero tengo que saber cuál es mi meta. If I ask, all of you, then okay, why do you spend time in the temple? Why do you change your rounds? Why do you perform devotional service? Si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes cantan sus rondas? ¿Por qué hacen servicio devocional? ¿Por qué vienen al templo? Think about it. No, why are you engaged in devotional activities? ¿Por qué se están ocupando en actividades devocionales? What is the goal? Why are you doing it? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué lo están haciendo? Think about it. Piensen acerca de eso. What do you say? ¿Qué dicen? In this material world, there is no happiness, and by becoming Krishna consciousness, we can really get spiritual happiness, and it is our constitutional position in that sense. We become normal. Okay. Él dice que en este mundo material no hay felicidad y que por conciencia de Krishna uno puede disfrutar de verdadera felicidad espiritual y venir y situarnos en nuestra posición constitucional normal. Yeah, because our nature is ananda, so we are looking for happiness. Nuestra naturaleza es ananda, así que de una manera natural buscamos por felicidad. But we get confused. Pero nos confundimos. See, there was one devotee in Mayapur, Gaudiya Math devotee. Había un devoto de Gaudiya Math en Mayapur. And he joined the Gaudiya Math, as a brahmachari, Nashtika brahmachari. Y él se unió al Gaudiya Math como un Nashtika brahmachari. So one time somebody asked him, why did you join? Y en una ocasión alguien le preguntó por qué te uniste. And he said, well, I joined because I want to go to heavenly planets. Él dijo, yo me uní porque yo quiero ir a los planetas celestiales. What? Okay. Why? Well, here, all these girls, they are not nice. No, I don't like them. I want to enjoy. And I have heard that by doing service for Krishna, then you can get fulfilled desires. So I want to enjoy, and that's why I joined. Así que bueno, aquí las muchachas no son tan buenas, pero yo he oído que por uno ejecutar servicio hacia Krishna, uno puede ir a los planetas celestiales y disfrutar allí, así que yo quiero disfrutar de ello. So I hope that by doing devotional service, he changed his idea eventually, like Dhruva Maharaj. Así que espero que con la ejecución de servicio devocional su deseo haya cambiado, así como Dhruva Maharaj. But yeah, we should really think about what is our goal. Pero What are we, realmente debemos pensar cuál es nuestra meta, why are we doing what we are doing? por qué estamos haciendo lo que hacemos. And for that, we need to have some vision. We need to have some prayojana. Y para eso tenemos que tener cierta visión, cierta meta. Why did you join? Or Porque what is your expectation? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, pues, un comienzo como decía Prabhu, como uno oye, queriendo dejar de sufrir, ¿no? Porque el mundo material es un lugar de sufrimiento y pues más adelante se da cuenta uno que bueno, los problemas se pueden desarrollar, se pueden solucionar si uno logra en algún momento desarrollar un amor puro por Dios, entonces pues eso. Yeah, he said that in the beginning he wanted to stop suffering, but after some time practicing Krishna consciousness, he saw that all the problems in life can be solved if we get love for God, for Krishna. Okay, nice. So who about you, Prabhu? Para mí es que le da significado a mi existencia. It gives significance to my life, a purpose in my life. Krishna, yeah?
Mhm. Yeah. Now, did you have some? Yo estaba buscando algo que fuera dos cosas. Alguien que fuera una persona como yo siempre había soñado, ¿no? Perfecta, ¿no? Pura. Y algo que fuera grande, algo que siempre pensé que en este mundo todo era muy como insignificante. Como yo pensaba como si había vida en otros planetas, como era eso, ¿no? Como algo más grande. Y como ese trabajo, como este mundo uno está sufriendo y busca estar feliz, ¿no? So she said that she always were looking for a perfect person, and the second one was that she was looking for something really big to try to understand the purpose of this world, if there is life outside of this world, how it would be, and also because there is no happiness in this material world. These are the reasons. Yeah. So again, looking for some satisfaction, because yeah, this is the intrinsic nature. It is. Así que sí, estamos buscando satisfacción porque esa es nuestra naturaleza intrínseca. Mhm. Actually, I want to add something because I'm speaking about what I was as impetus that I wanted to join was that I read the first Srimad Bhagavatam in the library. Mhm, mhm. And then I was reading this, then I became attracted to Prabhupada, and I wanted to become Krishna conscious. So that was actually the interest. Mhm. Así que él dice que él se sintió, el ímpetu que lo hizo unirse fue que en una librería le encontró Srimad Bhagavatam y lo empezó a leer y luego se sintió atraído por la personalidad de Srimad Bhagavatam. You want to share what's your reason? ¿Por qué motivo tú te uniste a conciencia de Krishna? Siento que por la ficción del mundo material, como de manera sutil, ¿no? Pero a mí pues también porque al hacer servicio por primera vez en el templo, como que sentía como una satisfacción. Así uno no había realizado eso, pero sentía uno bien. Because there is a lot of suffering in this material world, so I was suffering there. And also because I felt some satisfaction doing service in the temple in the beginning. Nice. What about yours? Well, I was just looking for real happiness in life, for the purpose of life. And I found to the devotees. I saw that those people are really happy. Or at least this is what I could see in the beginning. And the books give a purpose to our life. Okay, good. So it's good to remind ourselves to think about really why are we doing what we are doing. Así que es bueno recordarnos a nosotros mismos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. The nature that we are looking for happiness, it's natural, it's there. Así que la naturaleza por la cual nosotros buscamos felicidad es algo natural, es algo que está allí. But sometimes we get confused what actually happiness is. We get confused what is happiness. Okay. Pero a veces yo me confundo de acerca de qué es felicidad. Sometimes people think, well, drugs or sex is happiness. A veces la gente piensa que felicidad quiere decir drogas o sexo. No. Because even happiness, it's in goodness, passion, and ignorance. Porque incluso la felicidad la podemos encontrar en bondad, pasión e ignorancia. Srila Prabhupada, he has mentioned one story. La Prabhupada mencionó una historia. It was from Burma. Esto fue en Burma. You know this one? Maybe. Okay. So, then the Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, and he opened one Gaudiya Math in Burma. La Bhaktisiddhanta abrió un Gaudiya Math en Burma. And it was in like an apartment building.
Era como en un edificio de apartamentos. So, no, they were just occupying one of the apartments in the building. Y ellos estaban ocupando un departamento en el edificio. And they were having Sunday feasts, Y right? tenían una fiesta de domingo. So on the Sunday feast, then they always cook puris, no, in ghee and halwa and so many other sabjis. Así que ellos estaban cocinando puris y halava, todo esto en ghee y muchas otras cosas más. And the people in the whole building, they were complaining that it stinks. Y la gente del edificio se estaba quejando de que apestaba. So they were not happy. No estaban felices. But the same people, when they have feast, they use nafi. Y pero las mismas personas, cuando ellos tenían un festival, por así decirlo, usaban algo que se llama nafi. Nafi is kind of like a sauce. Esto es como una especie de salsa. Srila Prabhupada explains it actually. It's what they do when they see some dead animal, they throw it into like a iron like a pot drum. Así que cuando ellos ven un animal muerto, ellos lo recogen y lo meten dentro de una olla de hierro. And somehow with the rainwater in time, the animals there, they liquefy. Y después de un tiempo, los animales que están adentro se vuelven como líquidos. So, and then when they have a feast, so they come and there is a little tap at the bottom, so they put in the bottle. Así que hay como, cuando ellos quieren tener un festival, ellos tienen como un dispensador, y de ahí pueden sacar de esta sustancia. And that they use as a topping on their food. Y ellos lo utilizan como un aderezo en su comida. So you can imagine this thing, how much it has stink, right? Así que pueden imaginarse cuánto esto debe apestar. But they were happy. Pero estaban felices. So that's the difference between the happiness in ignorance and the happiness in sattva. And they don't like each other. Así que esta es la diferencia entre la felicidad en la modalidad de la bondad y la felicidad en la modalidad de la ignorancia. Y no les gusta, como que no se lleva bien entre ellos. So we are trying to look for the happiness because Shastra says, okay, happiness in Shuddha Sattva, Krishna, spiritual world. This is what we are looking for. Así que nosotros estamos intentando buscar felicidad, como menciona el Shastra, en Shuddha Sattva, bondad pura, que es referente a Krishna y el mundo espiritual. But it's a knowledge. It's something which we hear, it's good, but not necessarily we want it. Pero es conocimiento, es algo que nosotros no conocemos. Puede que lo digamos y suene bien, pero no lo conocemos. We should look for the reason actually, why should I want it? Así que tenemos que encontrar una razón de por qué yo quiero esto. Why Krishna consciousness is better than alcohol, drugs, sex, gambling. Así que tenemos que encontrar razones de por qué conciencia de Krishna es mejor que el alcohol, las drogas, el apostar. We need to contemplate about it. We need to deliberate on why should I want something which is right now for me abstract. Sí, tenemos que contemplar por qué yo quiero desear algo que para mí en este momento es abstracto. And that can only be worked out, or you can have a reason to want it if you have some relationship with the goal. Y esto solo va a suceder si tienes alguna relación con la meta. That's why it is very important to think about what actually I want from being engaged in devotional service. Y es por eso que es muy importante que pensemos en qué es lo que yo quiero al ocuparme en servicio devocional. I'll give you homework. Les voy a dejar una tarea. Okay. Think about a verse. Okay? It can be a verse from Prabhupada's books. Tienen que pensar acerca de un verso cualquiera de los libros de Srila Prabhupada, which would signify
that our real goal, like what we want to achieve. Que signifique como que exprese la meta que nosotros queremos alcanzar. Like example, like you can say Bhagavad Gita, no, Sarva Dharman Parityaja. So that's also one goal. Así como por ejemplo en Bhagavad Gita se habla de Sarvam Parityajam, rendirse al Señor. Esa es una clase de meta. No, I want to fully give up all my desires and surrender to Krishna. Yo quiero abandonar todos mis deseos y rendirme por completo a Krishna. So think about which verse, or okay, it doesn't have to be verse. Like, okay, think about what would you, how would you feel? What do you want to achieve? Entonces, bueno, no tiene que ser incluso un verso, sino ¿qué es lo que ustedes sienten que quieren alcanzar? If you use verses, it's better, but put some thought to it. Si utilizan un verso que exprese esto es mejor, pero pónganle un pensamiento a esto, piénsenlo bien. What is it that you consider the highest level of surrender, and highest reason to surrender to Krishna? ¿Cuál es el más alto grado de rendición a Krishna? What is the highest degree of surrender to Krishna? No, highest like a reason, like Okay. why would I do it? ¿Y cuál es la razón de por qué yo haría esto? Because you see, we are trying to serve Krishna, Porque miren, nosotros estamos intentando servir a Krishna. but bhakti, devotional service to Krishna, it's about its happiness. Pero Bhakti, servicio a Krishna, se trata de felicidad. So Krishna, he likes to see his servants happy. Y a Krishna le gusta ver a sus sirvientes felices. It should not be like that the servants are so tired and so disappointed and so this and then no. That doesn't make him happy. Y no se trata que sus sirvientes tienen que estar cansados o desanimados, porque eso no necesariamente hace a Krishna feliz. We should not be doing things just for the sake of okay, I have to do it. No, I have done it. No debemos hacer cosas simplemente por hacerlas de que ok, lo hice. Ultimately, we should develop the attitude, I'm doing it because I want to do it. Y en última instancia tenemos que desarrollar la actitud de que yo lo estoy haciendo porque quiero hacerlo. So when Krishna sees the devotee is happy, he is happy. Así que cuando Krishna ve a los devotos felices, él está feliz. But when he sees devotees unhappy, then it's very difficult for him to reciprocate. Oh, well, okay, maybe you have some problems, you don't want me to interact. Okay, just do what you want to do. Sí, así que cuando Krishna ve a sus devotos como infelices, él no puede reciprocar con ellos porque tal vez él piensa que tiene algún problema, algo le pasa, no quiere interactuar conmigo. So to maintain the happiness, or to actually be happy, we need to know why we are doing things, or why we are doing what we are doing. Y para mantener la felicidad tenemos que entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. You see, Rupa Goswami, he describes few levels of bhakti. So we have Vaidisarana bhakti. Srila Rupa Goswami explica 3 niveles de bhakti. El primero es Vaidisarana bhakti. So yes, in that we are following the yama niyama. En este nosotros seguimos los yamas y niyamas. And it's more of mechanical. Y es algo más o menos mecánico. But we should not stop there. Pero no debemos detenernos allí. Then it is to come to the level of spontaneous. We want to do just because we like doing it. Y tiene que llegar al nivel de espontaneidad, de que lo hacemos porque queremos hacerlo. Not because I have to, but because I want to. No porque tengo, sino porque lo quiero hacer. It's like waking up for Mangalarati, Do I wake up because I have to? Because if I don't get prasad maybe, or because I want to. Así como por ejemplo Mangalarti. Yo me levanto a Mangalarti porque si no me levanto tal vez no me dan prasad, o me levanto porque me gusta. So, therefore, all that can be clearly understood when we apply the Vastu Trayi.
Y todo esto puede ser entendido cuando aplicamos el Vastutrayi. Vastutrayi is the knowledge about Sambandha, Abhidaya, Prayojana. Y Vastutrayi es el conocimiento que se trata de Sambandha, Avideya y Prayoyana. That concept is in detail described in Chaitanya Charitamrita, in Bhagavatam. Y estos conceptos se explican en detalle en Chaitanya Charitamrita y Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada had even written a study guide for Bhagavad Gita based on Vastutrayi. Y Srila Prabhupada incluso escribió una guía de estudio del Bhagavad Gita basada en Vastutrayi. But very few devotees know about it and nobody is really using it. Y muy pocos de otros en realidad lo conocen y por eso muy pocos lo utilizan. So it's good to start understanding that because that concept is connected to everything we do in our life. Así que es bueno empezar a entender estos conceptos porque estos conceptos están conectados a todo lo que hacemos en nuestra vida. We just don't recognize it. Simplemente no lo reconocemos. See, like an example. Un ejemplo, Now you want to go to India. quieren ir a la India. So you decide, okay, I want to go to India. So India, that's your goal. You want to get to India. Así que ustedes deciden que quieren ir a la India, así que la India es su meta. So then what do you do? Entonces, ¿qué van a hacer? Then you have to establish, okay, what is your relationship with India, right? You are in Panama, and India is how many? 12,000 miles, something like that. Así que primero tienen que establecer cuál es su relación con India. Ustedes están en Panamá a miles de millas de distancia. So now you have to think, okay, so how can you reach India? Ahora tienen que pensar cómo ustedes pueden alcanzar o llegar a India. So you have few options. Tienen algunas opciones. You can fly, Pueden volar you can go on the boat, en un barco, you can swim. pueden nadar. No, you have many options. Hay algunas opciones. Maybe you can walk if you have some city and you can walk on the water. Pueden caminar en el agua si es que tienen algún siddhi, algún poder místico. But some are not feasible and some are more feasible. Pero algunas son viables, otras no son tan viables. So you have to understand, okay, I'm here, the goal is over there, and then now what's my relationship? How do I get there? Así que tenemos que entender, yo estoy aquí, mi gol está allá, cuál es nuestra relación y cómo voy a llegar allá. So you decide, okay, I'm flying. Deciden, ok, voy a volar. So then you have to make money, and you have to buy the ticket, Así que tienen que hacer dinero, comprar el tiquete, right, and prepare everything, pack your bags. preparar todo, empacar sus maletas. It's all part of the Sambandha. Todo esto es parte de Sambandha. No. Once you are ready, then you sit in the car, you go to the airport, sit there on the plane, and that's the abhidaya, that's the process. You get to the goal. Y una vez ustedes están listos, ¿no? Se sientan en el auto, van al aeropuerto, luego se sientan en el avión. Y ese es Avideya, ese es el proceso. And if you did properly the Sambandha, then the abhidaya will happen naturally, and then you reach the prayojana, the goal. Así que si ustedes hicieron el Sambandha bien, el Avideya va a también salir bien y van a alcanzar la meta. But if you don't know your goal, how can you prepare for it? Pero si ustedes no saben la meta, ¿cómo pueden prepararse para ello? You can prepare, or somebody says, so you do something like it's a blind following. Es como si ustedes simplemente lo hacen porque alguien se los dijo, es como seguir ciegamente. That won't work. Eso no va a funcionar. Or then you don't know where you want to go, and you are confused, and you confuse everybody else. O ustedes no saben a dónde ir y simplemente confunden a todos los que están a su alrededor. Like we mentioned about if you come to the, say like you come to the bus stand, Así como si vamos a una taquilla de bus. then you ask the ticket counter, give me a ticket. Y ustedes le dicen al empleado, deme un tiquete. So they will ask, what's your prayojana? What's your goal? Where do you want to go? ¿Cuál es tu prayona? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres ir? I don't know. No lo sé. Give me a ticket. Solo dame un tiquete. No. So they will think you're cuckoo. No, you're crazy. You don't know
Y ellos van a pensar que simplemente estás loco. So we need to have clear vision of what we want. Y tenemos que tener una visión muy clara de lo que queremos. And Srila Prabhupada also mentions we should aim for the reino. Because it's very difficult. So you aim high. We should, okay. Nosotros debemos apuntar como lo más elevado posible. So you aim for the high goals, and then with enthusiasm you get there. And even if you don't get to the highest goal, you still get very far. Así que debido a que deseamos como metas muy elevadas, incluso si no lo logras alcanzar, aún así vas a avanzar bastante. But if you don't know your goal, where will you go? Pero si no conoces tu meta, ¿a dónde vas a ir? If you want to walk or if you want to go to some city, you need the direction. O si tú quieres caminar o ir a alguna ciudad, necesitas dirección. So if you want to go to Cologne, then you need to know the direction, which road goes to Cologne, and follow that road. Sí, o quieres ir a Colón, tienes que saber cuál es la dirección hacia dónde está, tienes que seguir el camino apropiado. If you don't care and you take another road and thinking I'm going to Cologne, you may end up somewhere in Mexico. Pero si no te importa y simplemente coges cualquier camino, puede que termines en México. No, it's foolish. Es algo tonto. So it's applicable in the material world, in everything, all the actions we do. No, it's applicable on. Así que esto aplica para todas las acciones que hagamos en este mundo material. And the same principle applies in the spiritual platform. Y estos principios aplican también en la plataforma espiritual. So therefore, it's important to start categorizing things like what is what. Así que es importante empezar a categorizar qué es qué. So Srila Prabhupada, he has explained, based on Dashamula Tattva of Bhaktivinoda Thakur, he has explained actually in his study guide, they're like verses in Bhagavad Gita, which are the Sambandha Gyan. Así que Srila Prabhupada, basado en un libro que escribe Bhaktivinoda Thakur que se titula Dashamula Tattva, en su guía de estudio, él seleccionó algunos versos de Bhagavad Gita que definen qué es qué. Which are the Abhideya, which are the Prayojana. ¿Qué es el Abhideya? ¿Cuál es la meta? Prayojana. So anyway, it's something to think about. As we were talking about the levels of knowledge is Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. Así como estábamos discutiendo que los niveles de conocimiento se dividen en Shravanam, Mananam y Nididhyasanam. It's not good to just be happy about I know. No está bien solamente estar feliz con saber, con decir. Whatever you know, you should try to use it. Lo que sea que sepas, tienes que intentar utilizarlo. Apply it. Aplicarlo. No? And then you get the realization. Y entonces vas a tener realizaciones. So Gyan on its own, it's not useful, it's useless. Así que el jnana o conocimiento por sí solo es algo inútil. But the applied knowledge gives Vigyan. Pero el conocimiento aplicado da vijnana. That's what we are looking for. Y eso es por lo que estamos buscando. So we need some realizations. Así que necesitamos realizaciones. Materially or on the spiritual platform. Materiales o en la plataforma espiritual. So therefore, now it's important to start with knowing what I want. Pero es importante por ello comenzar a pensar qué es lo que yo quiero. So you think about, until tomorrow, and then think about what actually it is that you are looking for, that you will achieve by following Krishna consciousness. Así que ustedes piénsenlo hasta mañana acerca de lo que ustedes creen que van a alcanzar por practicar conciencia de Krishna. Okay. Questions? Preguntas. The question is that we have all the reason that we came to spiritual life, but I have seen that sometimes the tendency is, for example, the brahmachari ashram, that the senior brahmachari falls away
out of Krishna consciousness, but then actually so many others are following very soon. So many others? Many other brahmacharis are also following very soon. Mm-hmm. So, for example, in Czech also 20 years ago there was parties, some different parties, 7 brahmacharis, and very fast Yeah. the leader left and others also. But my point is that everybody came for a certain reason, separate from the leader. And they had also realizations in the 5-6 years, Krishna consciousness. So how they also follow in that sense. That is a little bit surprising. Okay. Bueno, entonces él está explicando que, por ejemplo, en el caso de la vida de Brahmachari, a veces se unen al movimiento y empiezan a seguir, pero después de algunos años, el líder de Brahmachari, por algún motivo, abandona la conciencia de Krishna. Y todos los demás Brahmacharis, o una gran parte de ellos que están siguiéndolo, también caen. Entonces, cada uno de ellos se une por motivos diferentes, incluso del líder, pero ¿cómo es que esto sucede? See, many times when we do something, we do because somebody tells us, authority tells us, Muchas veces cuando hacemos algo es porque la autoridad nos dice que lo hagamos, which in the beginning is fine, lo cual en el principio está bien. but we need to find a taste, we need to find happiness in doing it. Pero tenemos que encontrar felicidad, un gusto en hacerlo. Otherwise, then the utsaha, the enthusiasm will start diminishing. De otra manera, el utsaha, el entusiasmo va a empezar a disminuir. I have heard many devotees saying, I'm chanting 10, 20 years, He oído a muchos devotos decir que yo he cantado por 10 o 20 años and I don't have taste for chanting. y no tengo gusto por cantar. The system doesn't work. Este sistema no funciona. Many times they stop chanting because it's waste of time. Y muchas veces ellos dejan de cantar porque simplemente se vuelve una pérdida de tiempo. So now can think about what is the cause. Y podemos pensar cuál es la causa de esto. How come that somebody gets a taste and somebody doesn't get the taste? ¿Cómo es que unos obtienen gusto y otros no? Now the acharyas, they speak very, very clearly about how to chant the holy name. Y los acharyas explican muy claramente acerca de cómo cantar el santo nombre. In Harinam Chintamani, it's very nicely described by Bhaktivinoda Thakur through the teachings of Haridas Thakur, the reasons for how to chant the holy name. En Harinam Chintamani, Srila Bhaktivinoda Thakur escribe a través del ejemplo de la vida de Haridas Thakur de cómo se debe cantar el santo nombre. Many times we commit offenses. Y muchas veces cometemos ofensas. And we read the Namapara, the offenses, every day. Y todos los días nosotros leemos las ofensas contra el santo nombre. But do we actually think about what the offenses are, or just we say it and then it's fine? Pero ¿realmente pensamos acerca de qué se tratan estas ofensas o simplemente las recitamos y ya? We are saying it because we are supposed to contemplate about it. Lo estamos diciendo, repitiendo a diario porque se espera, se supone que contemplemos acerca de esto. And many times we see among devotees, Vaishnava Parad is going on. Y muchas veces vemos que entre los devotos Vaishnava Parada es algo que está sucediendo. And we don't connect it. But that Vaishnava Parad is the cause that we are not getting taste for the holy name. Y no lo conectamos, pero en realidad el Vaishnava Parada es el motivo por el cual yo no estoy obteniendo gusto al cantar. And in fact, when there's a serious Vaishnava Parad, then the devotee, then he develops distaste for chanting. Y cuando hay una Vaishnava Parada muy seria, el devoto se genera en él como una aversión, por así decirlo, por cantar el santo nombre. He develops distaste for association with devotees. Y lo mismo le pasa, se genera ese mismo sentimiento por asociarse con los devotos. I have seen it quite a few times. Lo he visto muchas veces. And so what's the reason for that? ¿Y cuál es la razón? Actually, it's Krishna, he is protecting that person. Es Krishna que está protegiendo a esa persona. So by developing distaste for associating with the devotees, then he is unable to commit more Vaishnava Parad.
Así que debido a la aversión que surge en esta persona por asociarse con los devotos, en realidad lo está protegiendo de que cometan más Vaishnava Aparad. No. But okay, that's about them. What about us? Muy bien, pero eso es acerca de ellos. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Am I really working on avoiding Namaparat all the time? ¿Estoy yo realmente trabajando en evitar todo el tiempo las aparadas? Am I really careful not to commit Vaishnava Parat? ¿Estoy siendo realmente cuidadoso en no cometer Vaishnava Aparada? Because if yes, then definitely we should get taste in chanting the holy name. Si es así, definitivamente vamos a obtener gusto en cantar el santo nombre. But if we are not careful about the Namaparat, then there will be delay. Pero si no somos cuidadosos acerca del Namaparad, va a haber una gran demora. So when you have some communities and then they just do something, just follow because they are told to. A veces tenemos comunidades donde todos los miembros actúan porque se les ha dicho cómo actuar. No education, no explanation. No educación, no explicación. You see, leader like Srila Prabhupada, he lives by achar. Alguien como Srila Prabhupada, que era un líder, él vivía achar, predicando. So what he says, what he teaches, he does himself. Así que lo que él dice y enseña, él lo hace él mismo. And then you can see, he inspired, millions of people. Y podemos ver que él inspiró a millones de personas. So that's a way of teaching. Así que esa es la manera apropiada para enseñar. Srila Prabhupada's preaching, it's teaching. Así que la prédica de Srila Prabhupada era enseñar a través de la enseñanza. But nowadays, in many places we don't prefer teaching. Teaching is a waste of time. Pero en muchos lugares hoy en día preferimos no enseñar porque enseñar es una pérdida de tiempo. Just go distribute books, get some money, and then we need to maintain temple. Solo ve, distribuye libros, obtén algún dinero y así mantendremos el templo. And when people ask you, what's in the book? Oh, no, it's some yoga book, Y cuando la gente te pregunta qué dice el libro, tú vas a decir, es un libro de yoga. I know one devotee, one Mataji. Conozco una madre. And she was sharing, her book distribution. Y estaba compartiendo acerca de su distribución de libros. She didn't go much for like how many quantity of the books distribute, but always was about the quality. Ella no estaba muy inclinada a distribuir gran cantidad de libros, sino iba más dirigida hacia la cantidad, a la cualidad. So she was sharing that once she met father and son. En una ocasión ella encontró un padre con un hijo. And then she was asking, would you like to take Bhagavad Gita? ¿Les gustaría tomar Bhagavad Gita? Ella les preguntó. Said, no, we are Muslims. No, somos musulmanes. So then she said okay, so you are Muslims, so do you study Quran? Entonces ella dijo, buscó otras razones. Ok, si son musulmanes, ¿ustedes estudian el Corán? No, we don't study Quran. No lo hacemos. And then the son was saying, I don't believe in God. El hijo dijo, yo no creo en Dios. And she said, why don't you believe in God? Porque no crees en Dios, dijo ella. Well, no, my mother died, now, and if there would be God, then my mother wouldn't die. Mi madre murió y si hubiera existido un Dios, mi madre no hubiera muerto. So then she started to talk with them. Entonces ella empezó a hablar con ellos. She explained, the reincarnation and everything based on Bhagavad Gita. Y ella explicó la reencarnación basada en Bhagavad Gita. She spent 2 hours talking with them. Pasó 2 horas hablando con ellos. And then at the end of it, then the father said, okay, we will take the Gita. Y al final el padre dijo, ok, vamos a hallarnos el Gita. But no, she said, look, it's no point, I would like your son to take it, but only we once. Could you repeat That she said, I would like your son to take the Bhagavad Gita, because but only if he wants. A mí me gustaría que tu hijo se lleve el Bhagavad Gita, pero solo si él quiere. So the son, he said, yeah, I really want, I want to really study it. Y el hijo entonces dijo, sí, yo realmente quiero estudiarlo. And they were happy and they get $100
donation for that. Y ellos estaban felices y dieron una donación de $100 por ello. Now, likely she made some devotees. Y de esta misma manera ella hizo muchos devotos. Somebody who will actually study the Gita. Alguien que estudiase el Gita. No. So that was her approach. Así que esa era como su manera de abordar. And I think it's very important that we spend time with the people. What if they ask questions, then get into the discussion. Not be afraid of it. Así que pienso que es importante interactuar con la gente y responder sus preguntas y no tener miedo de ello. But for that we need to study. Pero para hacer esto tenemos que estudiar. What's in the books? ¿Qué hay en estos libros? But when the leaders don't encourage the studying of Prabhupada's books and just say it's waste of time, then it's very concerning. Pero cuando los líderes no entusiasman estudiar los libros y dicen que es una pérdida de tiempo, entonces es algo muy preocupante. So, and after that, you don't know what you are supposed to do. If you don't study, then you are just doing something, not because somebody says, but you don't know the reasons what you should do. Así que si tú no estudias, no vas a saber la razón de por qué lo estás haciendo, simplemente porque alguien te lo dijo. Pero eso no quiere decir que sepas el motivo de por qué hacerlo. And you see, especially in Europe, it's like, oh, brahmachari, everything is maya, grihastha maya. En especial en Europa, ¿no? Los brahmacharis. Grihastas, eso es maya, todo es maya. So many of these boys, they are kind of out of fear staying as a brahmacharis, because if they are not brahmacharis, then they will say they are in maya. Y muchos de estos brahmacharis están como manteniéndose brahmacharis por miedo, porque si no están en eso, van a decir que están en maya. But in my experience, dealing with kids, you see that 95% of the boys will get married. Pero en mi experiencia trabajando con los niños, vamos a ver que el 95% de ellos se van a casar. And there is no shame in that. Y no hay como pena en ello, no So hay vergüenza en ello. they should be prepared. But for that, they need to understand also that the difference is Upakurvana Brahmachari and Nashtika Brahmachari. Y tienen que ser preparados, pero para eso ellos tienen que entender que existen dos tipos de brahmacharis. Only 1 out of 20, or maybe even less, can really stay as a Nashtika Brahmachari throughout his life. Solo 1 entre 20 o incluso menos que eso puede mantenerse como un Nashtika Brahmachari durante toda su vida. 95% of the boys will live as a Upakurvana Brahmachari for a period of time. Si los 95% de los brahmacharis, de los chicos, van a vivir como Upakurvana Brahmacharis, como posteriormente se van a casar. And when a Brahmachari gets married, he should not be, say, oh, you fall into Maya. Y cuando un brahmachari se case, no debe ser como que, oye, ok, caíste en maya. Because it's pushed like that. So when one gets married, and everybody, oh, I also want to know, it becomes very like an avalanche. Sí, porque a veces todo esto se vuelve como, uno de ellos se casa y luego se vuelve como una avalancha todo esto. Because it's not properly explained. It's not properly taking care of the needs and the feelings of the boys. Porque no se le explica apropiadamente y no se toma como un cuidado apropiado de las necesidades y los sentimientos de los niños. And that's because of lack of education. Y esto se debe a una falta de educación. Yeah. Entonces, Maharaj nos está hablando de felicidad y en nuestro estado confundido entendemos que felicidad es obtener cosas para nuestro disfrute. ¿Cómo podemos entender qué es felicidad en conciencia de Krishna? Como si hay diferentes grados de felicidad para no perder el entusiasmo en el proceso. In our present conditioned state, we think that happiness is to enjoy material things. But how to understand happiness in Krishna consciousness is different than that. And how to understand different levels of happiness within Krishna consciousness so we don't lose the utsaha, the enthusiasm in Krishna consciousness. Yeah. See, it's very difficult in the beginning
to actually understand, to be happy by pleasing Krishna. Al principio es muy difícil ser feliz por satisfacer a Krishna. Because in the beginning, Krishna is very abstract. Porque al principio Krishna es algo muy abstracto. So we are doing something because others tell us to do, it's good, so we try to believe it. Así que estamos haciendo algo porque otros nos dijeron que lo hiciéramos y tratamos de creerles. But until and unless we realize it, then it's not a realization. Pero hasta que no lo realicemos, no es justamente una realización. So we need to come to the point when we actually realize that Krishna is a person. Así que tenemos que venir a un punto donde realicemos que Krishna es una persona. You know, for that it's very good teachings of King Kunti. Y para esto es muy bueno leer este libro que se titula Enseñanzas de la Reina Kunti. Srila Prabhupada goes very deeply into that. Y ahí Srila Prabhupada fue muy profundo en este tema. But now, how we come to the point, take Upadeshamrita. ¿Cómo llegamos a este punto? Tomen un Upadeshamrita. Rupa Goswami, now in each verse he goes just one step farther how to get to Krishna Prema. Y Srila Rupa Goswami lo toma paso a paso de cómo llegar hasta el punto de Krishna Prema. So when we can control ourselves, so we avoid doing nonsense, we start doing something which is beneficial, and mainly relationships. Y cuando aprendemos a controlarnos a nosotros mismos, dejamos de hacer tonterías, empezamos a hacer cosas buenas y empezamos a tener buenas relaciones. No, the loving relationships among devotees, based on respect. Las relaciones amorosas entre devotos basado en respeto. So the relationships in the material world, they are even more satisfying than any of the gratification. Y las relaciones en el mundo espiritual son mucho más satisfactorias que cualquier otro tipo de gratificación sensorial. If you know that you have a friend with whom you can share anything you have. Si tú entiendes que tienes un amigo con quien puedes compartir todo lo que tienes, you have a treasure. Tienes un gran tesoro. No. Most people don't have that. La gran mayoría de las personas no tienen esto. They are not looking for it, they don't know what to look for. Ellos no buscan esto. But to develop such a relationship, then Rupa Goswami is saying, these loving exchanges must be practiced. Y Srila Rupa Goswami explica en su libro cómo estos intercambios amorosos deben ser intercambiados. And when we practice them and develop deep relationships, then the principles are the same in the spiritual world. Y cuando los practicamos y desarrollamos relaciones profundas, esto es lo mismo luego en el mundo espiritual. The same way we can relate to Krishna. De la misma manera nos vamos a poder relacionar con Krishna. Dadati pratikdihnati. Giving gifts to Krishna. Darle regalos a Krishna. You receive gifts from him. That's even by the darshan. Tú recibes regalos de Krishna. You can reveal your heart to Krishna. Tú puedes revelar tu corazón a Krishna. You offer bhoga to Krishna, with love. Le ofreces bhoga a Krishna con amor. You accept prasad. Aceptas del prasad. The same principle, same relationships. Los mismos principios y relacionamientos. So when you practice that, then actually this is what maintains and increases one's happiness. Así que cuando lo practicas, se incrementa toda esta felicidad. Because we are doing it for him. Porque lo estamos haciendo para él. So that's how we can maintain our utsaha. Y así es como podemos mantener nuestro utsaha. We are by practicing the relationship and with respect to the devotees and avoiding any namaparat, especially Vaishnava parat. Y así es como lo llevamos a la práctica, en especial respetando a los devotos y evitando namaparat y en especial Vaishnava parat. So staying away from any politics. Así que manténganse siempre lejos de cualquier tipo de política. They naturally create situations where now para becomes very, very natural. Y porque esto crea situaciones donde Namaparad se vuelve algo muy prominente, algo muy normal. No. And we need to decide
for ourselves actually what I want in this life. Y tenemos que decidir por nosotros mismos qué es lo que yo quiero para esta vida. Every moment we make a choice. En todo momento nosotros tomamos una decisión. You can do or you don't do. It's your choice. Tú lo haces o no lo haces, es tu decisión. You can open internet and then read some nonsense or not. Tú puedes decir si abres el internet y lees alguna cosa sin sentido o... Every time we have a choice and there are always consequences for the choice we make. Todo el tiempo podemos escoger y hay consecuencias por cada decisión que tomamos. So that once we understand that we are responsible for ourselves, then it's also more easy than, okay, so I'm responsible, I cannot blame that on somebody else, alright, so then I should do the right thing. Yeah, así que cuando yo entiendo esto, entiendo que no puedo culpar a nadie más, no por mis decisiones, y entonces entiendo que debo hacer lo que es apropiado. No, and what is the right thing? Okay, open Prabhupada's books and then you will find what is the right thing ¿Y to qué do. es lo correcto? Okay, tomamos los libros de Srila Prabhupada y allí vamos a encontrar qué es lo correcto. We should not be preaching some dogmas. No debemos predicar dogmas. No, oh, I say you should do. Yo digo que tú debes hacerlo. I think it's like this. Yo pienso que es así. No, Srila Prabhupada never for that. Srila Prabhupada nunca le So aprobó esto. we have to know what we do, why we are doing it. Tenemos que saber qué es lo que hacemos y por qué lo estamos haciendo. And that you come to know just by studying. Y esto solo lo vas a saber a través del estudio, Because everything is explained. porque todo allí es explicado. So that's the way how we can maintain our enthusiasm. Y esta es la manera en la cual nosotros podemos mantener nuestro entusiasmo. Because we are getting closer to the goal. Porque vamos a estar cada vez más cerca de la meta. Like when you are running, right? So closer you're getting, then okay, there is more. Oh, I can still do it. I'm very tired, but it's only close. It's a very short distance. I can do it. Así como si estás corriendo y estás muy cerca de la meta, pero estás cansado, pero al mismo tiempo consideras que puedo hacerlo, estoy muy cerca. No. So that push, that adrenaline push, it's the education. Así que este empuje es la educación. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, gracias por la clase. Maharaj, en mi caso, desde hace un tiempo ha empezado a surgir un deseo de estudiar una carrera y le quisiera preguntar cómo podría uno satisfacer ese deseo sin perder el deseo principal o el objetivo principal, que es servir a Krishna, y de tal manera que por uno no hacerlo, como que se frustre también en la vida espiritual, o sí, como que hayan como consecuencias negativas. In the last time in my life, I have developed a desire to go to the university and study some degree. If you can say, how can I do that without deviate with my own spiritual practice and don't lose the purpose of my devotional practice? Because I don't want to be disappointed if I don't do it. Okay. What do you want to study? ¿Qué quieres estudiar? Psicología. Psychology. Mm-hmm. See, it's not a problem. No es un problema. If you really want to do that, then it's not a problem, but you have to know why you are going to do it. Esto no es un problema si es lo que quieres hacer, pero tienes que saber por qué lo quieres hacer. What are you going to do with it? ¿Qué vas a hacer con eso? No. Now, if you have some clear ideas how you can use it, say, to help devotees or using Krishna consciousness, then it's something which is beneficial. Si tienes algunas buenas ideas de cómo lo vas a usar en conciencia de Krishna para ayudar a los devotos, entonces es algo útil. But there are going to be a lot of problems coming with it. Pero van a haber muchos problemas que van a venir con ello. Especially the studying. I mean, if you have to study on campus, then you have to associate with the other people who are looking just for some gratification.
Si tienes que, por ejemplo, estudiar directamente en el campus, te vas a tener que asociar con personas que están buscando únicamente por gratificación de los sentidos. So if you want to study, maybe better to study online Así que si quieres estudiar, yo creo que es mejor estudiar online, in your free time. en tu tiempo libre. Then you may avoid that bad association, but at the same time still going for what you want to achieve. Y de esta manera evitas la mala asociación y al mismo tiempo vas a trabajar en lo que quieres alcanzar. See, you may not really need it, Puede que no lo necesites realmente. but the problem is that you may feel that if you don't do it, then you missed something. Pero puede que tú sientas que si no lo haces te vas a perder de algo. And then you may blame somebody for you who told you not to do it. Y vas a culpar a alguien que te diga que no lo hicieses. And that can stay with you for the rest of, oh, if I would do it at time, I would be much better now. Y esto puede que esté contigo para el resto de tu vida, que vas a decir, si yo lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho hubiera sido mejor. So to avoid these regrets, then okay, I mean, you are young, you do it, but do it with, you have free time, so instead of playing, then do studying. Así que para evitar como la culpa, simplemente hazlo, pero hazlo en tu tiempo libre. Because education, studying, it's tapasya. Porque estudiar, la educación es tapasya. So, there are many people who are studying while working. Hay muchas personas que estudiaron mientras trabajaban. It's a lot of tapasya for them. Es una gran austeridad para ellos. So, if you are willing to put that much effort into it, then okay, do it. Pero sí, entonces, si tú estás listo para poner el esfuerzo en ello, hazlo. But, as you mentioned in the beginning, you should have, what's the goal? What's the prayojana? Why you want to do it? Pero es como se mencionó al principio, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué quieres hacerlo? You have to have clear idea, Tienes que tener una idea clara. why you want to do it. ¿Por qué quieres hacerlo? Then you can set, okay, I'll do it, I'll study maybe 5 days a week, for 2 hours a day, that's my free time, so during the time I'll study. Entonces vas a decir, bueno, voy a estudiar 5 días a la semana, 2 horas cada día, porque es el tiempo que tengo libre. I'm willing to spend this much time, but I'm not willing to spend that much time. Estoy dispuesto a invertir tanto tiempo, pero no tanto tiempo. No, you decide, and okay, it's that many years, Así que tú lo decides, ¿no? Esto va a tomar varios años. and then knowing kind of like, okay, what I want to do with it. Y luego sabiendo qué es lo que yo voy a hacer con esto. I mean, I studied engineering, Yo estudio ingeniería, but I'm not using any of that. pero no estoy utilizando. But okay, Pero bueno, So don't be clear with yourself, así que sé claro contigo mismo. and then see how you can dovetail what you want in Krishna consciousness. Y tienes que ver cómo vas a acoplar lo que tú quieres con conciencia de Krishna. When you do that, then you are talking about Mishra Bhakti. Y cuando lo hagas, vamos a hablar de Mishra Bhakti. It's Bhakti but mixed with our desires. Es Bhakti, pero mezclado con nuestros deseos. But eventually, then we should be looking for the Shuddha Bhakti. Pero posteriormente debemos estar buscando por la devoción pura. But it will take some time. Pero va a tomar un tiempo. So avoid anything which may create some regrets or some tendencies to blame others for our faults. Así que evita situaciones en las cuales se crea como culpa o donde vas a culpar a otros por tus faltas. And when you are doing it, always see that your duties which you are doing, say like devotional practices, you don't compromise. Y cuando lo hagas, tienes que observar que tus deberes devocionales no sean como comprometidos. Because you should always remember Krishna and never forget him. Porque siempre es recordar a Krishna y nunca olvidar. Yeah? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.
Jai Grantraj Srimad Bhagavatam ki. Jai Srila Prabhupada ki. Jai Nitai Gaur Pramananda. Y su santidad Priti Vardhana Swami Maharaj ki. Jai.